Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. En esta oportunidad hemos llegado al capítulo 18 del libro de Números. Un capítulo que, al igual que todos los que hemos venido analizando, contiene una parte de la verdad presente para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Si es tu primera vez visitando este canal, te invito a ver los videos anteriores que desde Génesis 1 hemos venido compartiendo. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. También compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo anterior, Números 17, vimos cómo Dios vindicó el ministerio del sumo sacerdote Aarón, un hombre imperfecto, que había cometido muchos errores, pero que tenía el profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo seleccionó. El santuario había sido mandado a construir por Dios a través de Moisés, y el Señor le había dicho al pueblo de Israel que moraría con ellos y sería su Dios. Israel debía ser una luz a las demás naciones porque el santuario mostraba el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Israel había pasado 400 años como esclavo en Egipto, pero ahora habían sido liberados, organizados y preparados para poseer la tierra de Canaán. Dios le dio el privilegio de conocer los frutos de la tierra, pero Israel confió en sus propias fuerzas y dudó del poder de Dios para conquistar esa tierra llena de cananeos. Por eso fueron condenados a pasar 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, la generación presente moriría, pero la siguiente generación tomaría posesión de la tierra de Canaán por la misma obra que el Señor estaba haciendo en ellos. Aarón había sido juzgado y criticado por sus acciones pasadas. Era considerado indigno del ministerio a los ojos de los israelitas. Pero Dios no percibe las cosas como las percibe el ser humano. Dios percibe lo que está dentro del corazón y conoce la realidad de cada uno de nosotros. Y ya esto es un mensaje de esperanza para nuestra vida. Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Y Dios nos ha llamado a ser una luz al mundo. A través de la vara que reverdeció, el Señor demostró que tenía el control de todas las cosas y que Él puede brindarle seguridad a su pueblo de que las decisiones que toma siempre serán las mejores. Por supuesto, el pueblo de Israel se había llenado de temores, porque los rebeldes habían muerto. Directamente fueron juzgados por el Señor. Los israelitas tenían tanto miedo que ya no querían ni siquiera acercarse al santuario. Los versículos finales del capítulo 17 lo expresan de la siguiente manera. Verso número 12. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos, todos perdidos. ¿No te has sentido tú de la misma manera? ¿No te has sentido decepcionado e indigno de acercarte a la presencia del Señor? El escritor de la carta a los Hebreos dice que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo. Israel tenía el privilegio de tener al Señor, pero veían al santuario ahora como una bomba de tiempo que podía quitarles la vida en cualquier momento. El versículo número 13 expresa que cualquiera que se acerque al santuario, dijeron ellos, morirá, hemos de morir todos. Sí, algunos morirían como consecuencia de su desconfianza en el Señor durante el peregrinaje de 40 años. Pero ellos debían acercarse todos los días al santuario y entender que a pesar de ese juicio pronunciado, todavía la gracia del Señor estaba presente. Mis queridos amigos y hermanos, si Cristo demora su venida, si aún no ha de llegar en los próximos años, quizás muchos de nosotros tengamos que morir antes de ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Pero aún a pesar de eso hay un mensaje de esperanza para nosotros. Los que mueren en Cristo resucitarán cuando el Señor venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los israelitas debían entender que aunque iban a morir en el desierto, sus hijos poseerían la tierra prometida y tendrían la bendita esperanza de que pronto el Mesías pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Por eso era importante que ellos se acercaran al santuario, porque allí estaba el plan de salvación. Cada sacrificio, cada ofrenda presentada mostraba una parte del ministerio de Cristo. Así como el sumo sacerdote representaba la obra de Cristo en el santuario celestial, los sacrificios eran importantes seguir efectuándolos porque allí demostraban ellos que dependían de lo que el Mesías haría en el futuro.
Pero el temor se había apoderado tanto de Israel que la decepción tan grande que sentían les impedía acercarse al santuario. Por eso Dios habló a Aarón y le dio un mensaje de esperanza para todo el pueblo israelita. Yo no sé si Dios habló audiblemente o a través de Moisés, pero el mensaje llegó y dice de la siguiente manera: el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario. Toda falta, toda violación a los mandamientos de Dios contaminaba el santuario, porque eso es lo que el pecado hace. Y el sumo sacerdote portaría el pecado del pueblo de Israel cuando contaminasen el santuario. Este es el mensaje de esperanza, porque el pecado tiene solución. No era solamente haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, sino que el Señor quería liberarlos de la esclavitud del pecado. Ese mismo mensaje, Dios nos lo presenta a nosotros hoy. Dios quiere liberarnos del pecado. Nuestro pecado contamina el santuario celestial. Todos nuestros pecados los porta Cristo y todos los pecados del pueblo de Israel en este contexto los llevaba el sumo sacerdote. Él era el responsable de mediar entre Dios y el pueblo. Hoy Cristo media entre el Padre y los seres humanos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de Cristo, que es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La obra de la transferencia venía desde el penitente al sacrificio, del sacrificio al sacerdote y del sacerdote al santuario, y ese santuario debía ser purificado en el día del Yom Kippur, como ya lo estudiamos en el capítulo 16 del libro de Levítico. La parte final del versículo 1 termina de la siguiente manera: y tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el santuario. Versículo 2: y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, sean tus ayudantes. Te servirán a ti y a tus hijos ante la tienda de reunión. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni ustedes. Las instrucciones del Señor eran específicas. Los sacerdotes tenían un ministerio. Los levitas tenían parte del ministerio, pero tenían sus limitaciones. Dios lo había ordenado de esa manera. Y si ellos obedecían y lo hacían todo conforme a como Dios había instruido, nadie tendría que morir. Igualmente se nos dice hoy a nosotros: si hacemos todas las cosas conforme a Dios las ha estipulado, no tendremos que sufrir de igual manera como sufre el resto del mundo. Sí, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos circunstancias adversas que enfrentar, pero no las enfrentamos solos, porque el Señor camina con nosotros en medio de este conflicto que sufrimos a diario. Eso es un mensaje de esperanza. El Señor está a nuestro lado. No podemos salir solos a enfrentar un mundo que está sumido en el pecado, porque nos contaminaremos y nos alejaremos completamente del Señor. Tenemos que salir a luchar con toda la armadura de Dios, confiando en que el Señor camina a nuestro lado. Israel tenía que entender que los levitas y los sacerdotes estaban obrando en favor de ellos. Y si ellos hacían todas las cosas como Dios las había estipulado, nadie tendría que morir. Nadie tendría que morir trágicamente, porque es que la muerte es el resultado final del pecado. Es el fruto del pecado. Es lo que nos ha separado de Dios. Y dice el versículo 4: se juntarán contigo y tendrán el cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio. Ningún extraño se acercará a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y del altar, para que no caiga más la ira sobre Israel. Porque yo he tomado a vuestros hermanos levitas, daros a vosotros en don del Señor, para que sirvan en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está en el velo adentro, y ministraréis,
yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Si desobedeces la orden, si desobedeces la instrucción, el resultado será la muerte. Si obedeces, no va a pasar absolutamente nada. Ese era el mensaje que Dios le estaba proyectando a Aarón para que lo transmitiera a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se iba a sentir tranquilo de que sus pecados llegaban al santuario. Y el sacerdote, como ministro, iba a aportar el pecado de todo el pueblo, pecados que serían purificados en el día de la expiación. Ya a partir del versículo 8 se presentan tres temas importantes con respecto a la manera como Israel se iba a acercar al santuario y cómo los sacerdotes y levitas iban a administrar esos recursos que los israelitas llevarían hacia la tienda de reunión. Dice el versículo número 8, el Señor dijo a Aarón, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todo lo que los israelitas me consagren, te lo doy a ti y a tus hijos como tu porción por estatuto perpetuo. En el libro de Levíticos vimos los detalles de qué era lo que se debía presentar en ofrenda al Señor. Cuando eran ofrendas de harina, cuando eran ofrendas de animales, cuando eran ofrendas vegetales. Todo tenía una norma y esas normas debían respetarse. ¿Quiénes eran los que habían de administrar las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba? Los sacerdotes. Porque los sacerdotes se iban a sustentar de esas ofrendas. Parte de las ofrendas se quemaban en el altar, pero otra le quedaba a los sacerdotes para su sustento diario. Estamos hablando de que en Israel habían casi 2 millones de personas, 600.000 hombres de guerra junto con sus familias y estamos hablando de casi 2 millones de habitantes. El censo de los levitas data de unos 22.000 levitas. Y estos levitas debían ser sustentados por el pueblo de Israel porque ellos estaban dedicados de lleno a la obra del santuario. Ellos no cultivaban la tierra y no trabajaban en otra área sino en el santuario. Los israelitas tenían que valorar el ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Por lo tanto, ellos sustentaban a estos ministros del santuario, llevando sus ofrendas. Y estas ofrendas debían ser ministradas correctamente, con sabiduría, dice el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los israelitas ofrezcan al Señor, te las doy a ti y a tus hijos e hijas por estatuto perpetuo. Se les llama pacto de sal. Pacto de sal. Este tema de la sal tuvimos la oportunidad nosotros de estudiarlo también en el libro de Levítico. Pacto de sal perpetuo ante el Señor para ti y tus descendientes. El Señor dijo también a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los israelitas. Ellos no iban a tener casa propia cuando llegaran a la tierra de Canaán, no iban a cultivar la tierra ni tendrían terrenos propios porque se iban a dedicar al santuario. Hoy en día podemos entonces nosotros comparar hasta cierto punto el ministerio de los pastores como el ministerio que tenían los sacerdotes de no tener una herencia propia. Siempre los pastores van de aquí para allá, cambiándose, yendo, viniendo, atendiendo y nunca tienen una posesión material fija. Pero algo que me llama la atención, aparte de lo que los sacerdotes ministraban, era lo que ministraban los levitas. Y aquí es importante que nos fijemos en algunos detalles relevantes. Voy a leer de nuevo el versículo 8 para que veamos una diferencia muy marcada con el versículo 21. El versículo 8 dice, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todo lo que los israelitas me consagren te lo doy a ti y a tus hijos. Mis ofrendas, dice el Señor. Pero el versículo 21 expresa, he dado a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 8 y el versículo 21? Que los sacerdotes ministraban las ofrendas. Y el versículo 21 dice que los levitas ministraban los diezmos. ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? Las ofrendas eran lo que el pueblo de Israel daba de corazón como un agradecimiento a Dios por cada bendición recibida diariamente. En el caso de los diezmos, era un deber que el pueblo de Israel pudiese presentar el 10% de todo lo que venía a su mano.
sea de cultivos de tierra, sea de animales, incluso de recursos económicos, porque en el santuario se manejaba una moneda. Ellos manejaban recursos como el oro, la plata y el bronce, y ellos proveían para el sostenimiento de los levitas. Las ofrendas eran para los sacerdotes y el diezmo era para los levitas. Las ofrendas salían del corazón de la persona y los diezmos eran un deber por todas las bendiciones impartidas, por todo lo que Dios había dado, porque Israel debía reconocer que todo le pertenecía al Señor. Por eso se llama ofrenda mecida. Ofrenda mecida es que en la expresión de la entrega de la ofrenda, la persona o el sacerdote subía la ofrenda hasta cierto punto con sus manos y la bajaba como una demostración de que, Señor, todo es tuyo y de tu mano lo hemos recibido. Pero el detalle más marcado en este análisis es la diferencia de quién administraba la ofrenda y quién administraba el diezmo. Los levitas, que no tenían parte dentro del sacerdocio, sino que cumplían ciertas funciones limitadas alrededor del santuario, ellos eran los que administraban los diezmos y los sacerdotes las ofrendas. El versículo 24 dice: a los levitas les he dado de herencia los diezmos que los israelitas ofrecerán al Señor. Por eso les he dicho, no tendrán herencia entre los israelitas. ¿Cuál era la herencia de los sacerdotes? El Señor. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Los diezmos. Este detalle la mayoría de nosotros no se había percatado. De hecho, quizás en nuestros estudios personales hemos hecho una lectura superficial y no hemos visto la diferencia entre lo que era un sacerdote y lo que era un levita, entre lo que es una ofrenda y lo que es un diezmo. El Señor le dice a Aarón: yo soy tu herencia. Y a los levitas, el diezmo es la herencia para ustedes, porque no van a tener territorios en la tierra de Canaán. Por supuesto, aquí hay un contexto histórico. Si nosotros tratamos de aplicar esto a la actualidad, quizás veríamos muchas diferencias muy marcadas en la manera como se administran las congregaciones. Yo no sé a qué tipo de congregación asistes tú. Si asistes a una congregación independiente o a una organización, a una estructura organizativa de una iglesia. El hecho es que igualmente, sea que pertenezcas a una iglesia congregacionalista o una iglesia organizada, tú formas parte de un cuerpo que necesita un sustento constante. Personas han dedicado su servicio al Señor a diario, sin tener ningún otro tipo de trabajo o entrada. Y por eso, cuando el creyente lleva sus ofrendas a la iglesia, se espera que la iglesia administre correctamente el dinero para que haya alimento en su casa, para que sus pastores, para que sus ministros, para que las personas que le dedican servicio al Señor constantemente puedan vivir sin ningún tipo de escasez, porque Dios provee para su pueblo. A Dios a algunos le da más, a otros les da menos, pero todos tenemos algo que ofrecer. Y así apoyamos y sustentamos el ministerio de Dios aquí en la tierra. Este tema del dinero, del diezmo y de la ofrenda ha sido muy controversial en los últimos tiempos. Personas que consideran que ya no es necesario ofrendar ni diezmar, porque eso eran simplemente para el pueblo de Israel, que las ofrendas israelitas eran solo de vegetales y animales, cuando también utilizaban recursos materiales como por ejemplo el oro, la plata y el bronce. Habían monedas en el tiempo de Israel. Así que también se administraba el dinero. Por supuesto, en algunos lugares vemos cómo se administra erróneamente esos recursos y hasta se ha llegado a pensar que el cristianismo es el negocio más lucrativo de la historia. Dios tiene algo mucho más valioso para nosotros que los recursos materiales. Pero mientras estemos en esta tierra, necesitamos del sustento para nosotros y para nuestras familias. Todos tenemos algo que ofrecer. Incluso los levitas y los sacerdotes debían también ofrecer al Señor. Dice el versículo 25, el Señor dijo a Moisés: di a los levitas, a esos levitas que administraban los diezmos, di a los levitas, cuando recibáis de los israelitas el diezmo que os he dado por vuestra herencia, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos.
O sea que los diezmos que el pueblo de Israel llevaba a los levitas debía también ser diezmado. Los levitas debían diezmar el recurso que llegaban a sus manos. ¿A quién se los daban? Posiblemente a los sacerdotes, o también eran recursos que se ofrecían dentro del altar. El hecho es que los levitas también tenían algo que ofrecer. No podían lucrarse, no podían ver los diezmos como un negocio, sino como una bendición de Dios para sustentar a su familia. Y se os contará como vuestra ofrenda, como si fuese grano de la era o producto del lagar. Así también vosotros ofreceréis al Señor ofrenda de todos vuestros diezmos que recibáis de los israelitas. Lo daréis al sacerdote Aarón, así como ofrenda reservada al Señor. Aquí la Biblia dice claramente que los diezmos de los diezmos iban a los sacerdotes de parte de los levitas. Entonces, el orden sería algo más o menos así. El pueblo de Israel diezma a los levitas diezman y se lo dan a los sacerdotes, y los sacerdotes reciben la ofrenda voluntaria del corazón que sale del pueblo. De todos los dones, dice el versículo 29, que recibáis, daréis ofrenda al Señor. De lo mejor de ellos ofreceréis la porción sagrada. Y les dirás, cuando ofrezcáis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era o fruto del lagar, y lo comeréis en cualquier parte, vosotros y vuestras familias. Es, dice la parte final del versículo 31, la remuneración de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Y después que hayáis ofrecido la mejor parte, no cargaréis pecado, ni contaminaréis las cosas santas de los israelitas, así no moriréis. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, si nosotros pusiéramos en práctica este capítulo 18 en nuestra experiencia como cristianos, hoy habría abundancia en la casa del Señor. Nadie pasaría ningún tipo de necesidad, porque seríamos bondadosos y generosos con todos aquellos que prestan servicio al Señor. Muchas personas le dedican su tiempo y su talento y sus capacidades para que la predicación del Evangelio llegue a muchos lugares, pero lo hacen de manera independiente. No dependen de que alguien les dé un salario para prestar un servicio al Señor. Quizá estas personas están representando también una parte del ministerio, porque el apóstol Pedro dice que tú y yo somos ministros y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Quizá esto llega a chocar un poco con la manera como se administran los recursos en algunas denominaciones cristianas. Pero esta es la verdad presente. Así está escrito. Yo no quiero causar controversia ni lucha interna dentro de la organización de la iglesia a la que tú pertenezcas, porque ciertamente ellos tienen algunas normas que hemos aceptado cuando decidimos ser miembros de la iglesia. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios de cumplir lo que dice la palabra. Quizás las organizaciones ya no vayan a cambiar sus estructuras. De nada sirve rebelarnos contra los sistemas ya establecidos, porque somos como una pequeña minoría en medio de una gran cantidad de personas que ha desarrollado un sistema administrativo. Pero podemos hacer desde nuestra perspectiva bíblica, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Podemos vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Podemos nosotros ser fieles al Señor porque Él ha establecido un plan perfecto de administración. Dios quiere que todos sus hijos que están dedicados al servicio del Evangelio siempre tengan recursos para sustentar a su hogar. Podemos ver en el Nuevo Testamento que a pesar de que el apóstol Pablo motivaba la fidelidad de todos los cristianos y la generosidad para todos los que tuvieran necesidad, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, pero no dependía de que nadie le diese un pago o un salario, y él hacía tiendas para sustentarse. Nunca recibió ningún tipo de recurso de parte de personas para sustentar el ministerio. Quizás recibió ofrenda que recibió gratamente de algunas familias, porque él trabajaba para el Señor. Hoy es momento de que nosotros administremos con sabiduría los recursos que Dios nos ha dado. Todos somos ministros y sacerdotes, algunos de tiempo completo,
otros de manera provisional. Donde quiera que estés, tú eres un ministro del Señor y tienes algo que ofrecer, tienes algo que dar, y el Señor derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Yo quiero recomendarte, para que puedas tener una perspectiva más clara de cómo se deben utilizar los recursos del Señor, el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Un libro que está al alcance de todos, que incluso lo puedes encontrar gratuito en la internet. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo por el día de hoy. Este versículo final me gusta mucho porque el Señor nos dice que ya no habrá pecado en el pueblo de Israel. El pueblo vivirá confiadamente en que el Señor ha hecho todo en provisión para nuestra salvación. No tendremos que morir. Quizás nos toque que descansar antes de la venida de Cristo, pero el Señor nos levantará de la tumba y podremos vivir con Él por toda la eternidad, porque hemos sido hallados mayordomos fieles. Que el Señor te bendiga a lo largo de todo este día. Vamos a orar. Querido y amante Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos brindas. Ayúdanos a ser mayordomos fieles en todas las cosas que se nos presenten, en todos los recursos que tú permitas llegar a nuestras manos, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, en nuestras capacidades, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra pueda ser difundida por todo el mundo. Guía nuestros pasos, Señor, así como guiaste al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la palabra de Dios.